Imagina nacer en el seno de una promesa divina, con un destino marcado incluso antes de tu primer aliento. Esaú, el primogénito de Isaac y Rebeca, estaba destinado a liderar una nación, pero un solo acto impulsivo lo cambió todo. En un mundo donde la primogenitura significaba poder, riqueza y bendición, ¿cómo pudo un hombre sacrificar su herencia por un simple plato de lentejas? La historia de Esaú es una trama de decisiones que lo llevaron del privilegio a la pérdida, de la ira a la reconciliación. Pero no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva sobre las consecuencias de nuestras elecciones. ¿Cómo terminó el hombre nacido para liderar sirviendo a su hermano menor? Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios, los errores fatales y el legado perdurable de Esaú, una historia que nos desafía a valorar lo que realmente importa en nuestras vidas. En una tierra donde el pacto de Dios con Abraham comenzaba a cobrar vida, nace Esaú, hijo de Isaac y Rebeca. La promesa divina que aseguraba una descendencia numerosa y bendecida ya se estaba cumpliendo, y Esaú, como primogénito, tenía un lugar privilegiado en este plan. Su nacimiento fue más que un acontecimiento familiar. Fue un suceso cargado de significado en una cultura donde la primogenitura otorgaba no solo derechos, sino una conexión especial con las bendiciones divinas. Desde el vientre de su madre, el destino de Esaú estaba marcado por una profecía que moldearía su vida y la historia de su pueblo. Dios reveló a Rebeca que dos naciones luchaban en su interior y que el mayor serviría al menor. Esta revelación no solo anticipaba la tensa relación que Esaú tendría con su hermano Jacob, sino también el papel crucial que ambos jugarían en el cumplimiento de las promesas divinas. Esaú creció en un mundo donde la primogenitura era vista como un honor sagrado, un símbolo de liderazgo y continuidad en la familia. Sin embargo, la profecía que acompañó su nacimiento presagiaba un futuro complejo, donde los roles tradicionales serían desafiados. Mientras Esaú desarrollaba su identidad, la sombra de esta profecía lo seguía, influyendo en cada decisión que tomaría y en cada relación que establecería. La historia de Esaú comienza con este trasfondo de promesas y profecías, preparando el escenario para una vida que estaría marcada por decisiones trascendentales y un destino entrelazado con los propósitos eternos de Dios. Desde una temprana edad, Esaú mostró su inclinación por la vida al aire libre, convirtiéndose en un hábil cazador, un hombre del campo. Este estilo de vida contrastaba fuertemente con el de su hermano Jacob, que prefería la tranquilidad del hogar. Su padre, Isaac, encontraba en Esaú un reflejo de sus propias aspiraciones, admirando su destreza en la caza y favoreciéndolo por sobre Jacob, creando una dinámica familiar que influiría en los eventos futuros. A medida que crecía, Esaú continuó perfeccionando sus habilidades como cazador, un rol que lo definía en su comunidad. Sin embargo, este enfoque en lo inmediato y tangible dejó en segundo plano aspectos más profundos de su identidad, como el valor espiritual de la primogenitura. Esaú parecía más interesado en satisfacer sus necesidades físicas y obtener la aprobación de su padre que en reflexionar sobre su papel en el plan de Dios. El evento más significativo de su juventud fue el día en que, cansado y hambriento después de una jornada de caza, vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Este intercambio, aparentemente trivial, reveló mucho sobre el carácter de Esaú. En lugar de valorar la bendición y el derecho espiritual que le correspondían como primogénito, prefirió saciar su hambre momentánea, subestimando las consecuencias de su decisión. Este acto impulsivo no solo cambió el curso de su vida, sino que también marcó el inicio de un conflicto profundo con Jacob, un conflicto que se arraigaría en el corazón de ambos hermanos. La venta de su primogenitura se convirtió en un símbolo de la falta de previsión de Esaú y de su enfoque en lo temporal, un contraste marcado con la astucia y la visión a largo plazo de Jacob. Aunque no tuvo un llamado divino explícito como su hermano, la vida de Esaú
estaba destinada a influir en la narrativa bíblica de maneras profundas e inesperadas. Su desprecio por la primogenitura no solo afectó su relación con Jacob, sino que también tuvo repercusiones en el desarrollo de las promesas de Dios, estableciendo un precedente que resonaría a lo largo de la historia bíblica. Más adelante, el engaño perpetrado por Jacob y Rebeca para arrebatar la bendición de Isaac que correspondía a Esaú, intensificó el conflicto entre los hermanos. Esaú, al descubrir que su padre había bendecido a Jacob en su lugar, clamó con amargura por una bendición propia, solo para recibir una profecía que presagiaba una vida de lucha y separación de la riqueza que le había sido destinada. Este evento no solo definió su enemistad con Jacob, sino que también lo impulsó a buscar su propio camino fuera del linaje espiritual de su familia. A pesar de estos desafíos, Esaú mostró una notable capacidad de perdón y reconciliación en uno de los momentos más conmovedores de su vida. Años después del engaño, cuando Jacob regresó temeroso de enfrentar la ira de su hermano, Esaú lo recibió con compasión en lugar de venganza. Este encuentro, cargado de emoción y sorpresa, reveló un lado más profundo del carácter de Esaú, uno que iba más allá de su reputación como hombre impulsivo y centrado en lo material. La reconciliación entre los hermanos no solo puso fin a años de hostilidad, sino que también dejó un ejemplo poderoso de perdón y restauración. Esaú, al mostrar misericordia hacia Jacob, demostró que su vida no estaba definida únicamente por sus errores y decisiones pasadas. En cambio, ofreció un modelo de redención personal, de cómo un hombre puede elegir el camino de la paz, incluso después de haber sido gravemente herido. Aunque la vida de Esaú estuvo marcada por conflictos y desafíos, también destacó por momentos de gracia y humanidad que a menudo se pasan por alto. Su capacidad para perdonar y seguir adelante a pesar de las circunstancias adversas refleja una complejidad en su carácter que lo convierte en una figura relevante no solo en su tiempo, sino también en la historia de la fe. Esaú tuvo una relación compleja con sus padres, Isaac y Rebeca. Isaac, favoreciendo a Esaú por su destreza como cazador y proveedor, veía en él al heredero natural de su bendición. Sin embargo, Rebeca tenía una preferencia por Jacob, guiada por la profecía que había recibido de Dios durante su embarazo. Este favoritismo dividido en la familia no solo alimentó la tensión entre los hermanos, sino que también influyó en los eventos críticos que determinarían el curso de sus vidas. La relación entre Esaú y Jacob es una de las más emblemáticas en la narrativa bíblica. Desde el intercambio de la primogenitura por un plato de lentejas hasta el engaño de la bendición de Isaac, su historia está marcada por el conflicto y la traición. Sin embargo, lo que comenzó con rivalidad y engaño culminó en una sorprendente reconciliación. Esaú, a pesar de haber sido agraviado profundamente, eligió perdonar a Jacob, mostrando una notable capacidad de compasión y restauración en su relación. En cuanto a sus matrimonios, Esaú se casó con mujeres cananeas, lo que causó gran pesar a sus padres, Isaac y Rebeca. Sus esposas, ajenas a las tradiciones y creencias de su familia, representaban un choque cultural y religioso que exacerbaba las tensiones dentro de la familia. Este acto de Esaú no solo mostró su independencia y rebeldía, sino que también subrayó las dificultades que enfrentaba en tratar de equilibrar su identidad personal con las expectativas de su familia. La descendencia de Esaú también juega un papel importante en su legado. A pesar de su alejamiento de la línea espiritual de Abraham, Esaú se convirtió en el antepasado de los edomitas, una nación que tendría una relación complicada con Israel a lo largo de la historia bíblica. Sus hijos y sus esposas cananeas perpetuaron la división cultural y religiosa que había marcado la vida de Esaú, y su linaje continuó siendo un recordatorio del conflicto que se originó en su juventud. A lo largo de su vida, las relaciones de Esaú con su familia, sus esposas y su hermano Jacob definieron gran parte de su identidad y legado. Aunque muchas de estas relaciones estuvieron marcadas por el conflicto, también revelan la profundidad de su carácter, su capacidad para perdonar
y el impacto duradero que tuvo en la historia de su pueblo. La vida de Esaú también cumplió la profecía que Rebeca recibió antes de su nacimiento, cuando se le dijo que el mayor serviría al menor. Este cumplimiento se vio cuando Jacob, el hermano menor, recibió la bendición de Isaac y se convirtió en el portador del pacto de Dios. Esaú es frecuentemente mencionado en la Biblia como un ejemplo de advertencia, especialmente en libros como Malaquías y Hebreos, donde su desprecio por la primogenitura y los asuntos sagrados es contrastado con la fe y obediencia de Jacob, subrayando la importancia de valorar las bendiciones divinas. La vida de Esaú ofrece una poderosa lección sobre el peligro de desestimar las bendiciones espirituales por satisfacer deseos momentáneos. En Hebreos 12, 16, 17 se le menciona como un ejemplo de alguien que, por una decisión impulsiva, perdió algo de gran valor. Esta advertencia resuena a través de los tiempos, recordándonos la importancia de mantener nuestras prioridades alineadas con lo eterno y lo sagrado. Para los creyentes modernos, la historia de Esaú también subraya la necesidad de pensar en las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones y decisiones. Además, su eventual reconciliación con Jacob muestra la posibilidad de restaurar relaciones rotas y la necesidad de perdonar. La narrativa de Esaú nos recuerda que, aunque nuestras elecciones tienen peso, Dios sigue siendo soberano y puede obrar incluso en nuestras fallas para cumplir su propósito. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el contenido y quieres conocer más historias como esta, te pido que le des un like y te suscribas a mi canal. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.